Mi esposa usó nuestro dinero para irse con su amante a Europa y me involucró en un posible lavado. La descubrí y bloqueé las cuentas antes de que huyera. No soy el tipo de persona que suele escribir en Reddit, pero en las últimas semanas mi vida ha dado tantas vueltas que necesito un lugar para desahogarme sin que mi círculo cercano lo sepa. Vivo en Monterrey, tengo 33 años y llevo 8 casado con Laura, mi esposa. Tenemos una hija de 6, Valentina, y hasta hace poco, pensé que estábamos construyendo juntos una vida estable, aunque con altibajos financieros como cualquier familia de clase media. Yo trabajo como ingeniero en una empresa automotriz y ella tiene una pequeña tienda de repostería que maneja desde casa. No éramos millonarios, pero podíamos pagar la hipoteca, el coche, y darnos uno que otro gusto. Todo empezó hace 3 meses, cuando noté que Laura estaba mucho más pendiente del teléfono. Pensé que tal vez estaba recibiendo más pedidos, pero también vi que empezó a vestirse mejor para ir al supermercado o reunirse con clientes. No quise hacerme ideas, hasta que recibí un mensaje de texto del banco. Una transferencia de 15,000 pesos había salido de nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta que no reconocía. Al principio me asusté, pensé que nos habían hackeado. Le pregunté a Laura y me dijo que había sido un préstamo a su prima, que estaba en problemas. No me sonó raro del todo porque su familia suele pedirle ayuda, pero algo en su tono me hizo sentir que no era toda la verdad. A la semana siguiente, revisando el estado de cuenta, vi que en total ya habían salido más de 60,000 pesos en menos de 2 meses. Todos hacia la misma cuenta. Cuando lo confronté, se molestó, dijo que era su dinero también y que no tenía por qué darme explicaciones de todo. Pero el detalle es que esa cuenta estaba a nombre de un hombre, Ángel GC. No era ningún primo. La confrontación fue intensa. Entre gritos, lágrimas y silencios incómodos, me soltó que era un amigo que le había ayudado mucho en un momento difícil y que estaba pagándole un favor. No quiso decir más. Yo sentí un frío recorriéndome el cuerpo. Si hubiera sido solo un tema de dinero, todavía, pero su manera de defenderlo parecía algo más. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada, tomé su laptop y revisé su correo y redes sociales. Sí, sé que estuvo mal, pero mi mente estaba hecha pedazos. Encontré conversaciones con Ángel. Eran mensajes ambiguos, con tonos cariñosos y referencias a viajes y planes que nunca me había mencionado. Uno en particular me dejó helado. Cuando todo esté listo, podremos irnos sin preocuparnos del dinero. Mi cabeza empezó a hilar todo, el cambio de actitud, el cuidado con su apariencia, el dinero que desaparecía, y ahora, un plan para irse con este hombre. Lo peor fue que al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Me preparó café, me habló de lo que Valentina había hecho en la escuela y me preguntó si podríamos comprar una nueva batidora para la repostería. Yo apenas podía mirarla sin sentir una mezcla de rabia y traición. En ese momento supe que esto no era solo una infidelidad emocional. Estaba drenando nuestras finanzas para sostenerlo, o para financiar su propia escapatoria. Y yo tenía que averiguar hasta dónde había llegado esto antes de que fuera demasiado tarde. Después de esa noche, cada interacción con Laura se volvió una especie de juego mental. Ella actuaba como si todo estuviera normal, pero yo ya veía las costuras en cada gesto y cada palabra. No podía decirle directamente lo que sabía, porque si estaba planeando irse, lo único que lograría sería que acelerara sus planes. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Llamadas a horas raras que contestaba bajando la voz, mensajes de clientes que nunca parecían concretarse en ventas reales, y facturas por ingredientes o equipos que no llegaban a la casa. Me di cuenta de que la repostería estaba sirviendo como pantalla perfecta para mover dinero sin que yo sospechara demasiado, hasta ahora. Un viernes, dije que saldría tarde del trabajo y regresé a casa antes de lo habitual. La encontré arreglándose frente al espejo con un vestido que no había visto antes, maquillaje más elaborado de lo normal. Me dijo que iba a una degustación con unos posibles compradores para expandir el negocio. Pero algo en su bolso me llamó la atención, sobres Manila llenos de efectivo. No pude evitar preguntar. ¿Y todo ese dinero? Es un pago de un pedido grande, me contestó rápido, casi ensayado.
Ese fin de semana, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, seguí su coche. La vi estacionarse fuera de un restaurante elegante, bajarse y encontrarse con un hombre de unos 40 y tantos, alto, bien vestido. Se saludaron con un abrazo que duró demasiado, y luego él le acarició la cara. El pedido grande resultó ser una cena para dos. Me quedé en el coche, con las manos sudando y el corazón golpeando como un martillo. No entré, no quería que me viera. Solo observé cómo se reían, cómo él le pasaba algo en una carpeta y cómo después salieron juntos. Se fueron en el coche de él. Esa noche, cuando volvió, yo fingí estar dormido. Pero en mi cabeza no paraba de preguntarme, ¿qué había en esa carpeta? ¿Un contrato? ¿Papeles de algo que estaban planeando? Lo que más me carcomía era que, aunque ya tenía la certeza de que había una conexión sentimental, todo esto seguía teniendo un eje financiero muy claro. No era solo infidelidad, era un movimiento calculado, como si estuvieran preparando una especie de fuga económica. El lunes siguiente, mientras ella estaba ocupada en la cocina, revisé sus papeles. Encontré un estado de cuenta diferente, de un banco en el que no teníamos cuentas conjuntas. Tenía más de 120,000 pesos, y la mayoría de los depósitos provenían de transferencias que salían de nuestra cuenta compartida o en efectivo. La cuenta estaba a su nombre. En ese momento entendí que no solo me estaba engañando como esposo, me estaba vaciando como socio de vida. Y si no hacía algo pronto, podría quedarme sin dinero, sin matrimonio, y hasta sin la posibilidad de proteger a mi hija de todo este desastre. Lo peor, aún no sabía si Ángel era el único, o si había más piezas en este rompecabezas. Decidí que no podía seguir actuando a ciegas. Me dolía el pecho cada vez que pensaba en lo que Laura estaba haciendo, pero sabía que si quería proteger a Valentina y lo poco que nos quedaba, necesitaba pruebas concretas. Un amigo mío, Mario, trabaja como asesor financiero independiente. Le conté que necesitaba auditar mis finanzas porque sospechaba que había movimientos raros. No le dije toda la verdad, pero aceptó ayudarme. Le llevé todos los estados de cuenta que tenía y le pedí que me explicara los movimientos que yo no entendía. En menos de una hora, Mario me miró serio y dijo: «Esto no es solo un gasto impulsivo, aquí hay patrón. Están transfiriendo cantidades medianas y luego retirando en efectivo. Esto es típico de alguien que quiere mover dinero sin dejar rastros claros». Mario me sugirió algo que me dejó helado: abrir una cuenta aparte solo a mi nombre y empezar a mover mi salario ahí, poco a poco, antes de que fuera demasiado tarde. Lo hice de inmediato. Mientras tanto, seguí vigilando los pasos de Laura. Un martes en la tarde, encontré en su bandeja de correo una cotización de boletos de avión para 2 personas a Madrid, salida en 3 meses. Los nombres: Laura G. y Ángel G.C. El precio: pagado ya con tarjeta. Mi tarjeta. Fue como si me hubiera dado un golpe en la nuca. Ella no solo estaba drenando nuestras cuentas, ya había comprado su salida, y lo había hecho sin la menor intención de ocultarlo del todo. Quizá pensaba que para cuando yo lo notara, ya sería irrelevante. Esa misma noche, la confronté, pero con calma. Le pregunté directamente: ¿tú planeas irte? Ella me miró con frialdad y soltó: no todo gira en torno a ti, ¿sabes? Hay cosas que necesito hacer por mí misma. No hubo negación, ni sorpresa. Solo esa respuesta cargada de desprecio. Lo que vino después fue peor. Empecé a recibir llamadas del banco sobre pagos atrasados de la tarjeta de crédito, cuando yo juraba que todo estaba al corriente. Revisé y descubrí que había usado mi tarjeta para comprar un equipo de repostería, que nunca llegó a casa. Rastreando la factura, el envío había ido a otra dirección, en un departamento de renta amueblado. Ya no era cuestión de sospechas. Laura estaba desviando dinero, comprando cosas que no iban para nosotros, y planeando irse con un hombre al que ya le había transferido una cantidad que, sumando todo, rondaba los 200,000 pesos. Lo único que me mantenía cuerdo era Valentina. Cada vez que la veía reír, me prometía que haría lo que fuera para que ella no pagara las consecuencias de las decisiones egoístas de su madre. Pero para eso necesitaba descubrir hasta dónde había llegado el fraude, y cómo cortarlo antes de que fuera irreversible. Después de ver la magnitud de lo que Laura había hecho, empecé a sentir que estaba viviendo una doble vida,
la del padre que intentaba mantener la calma por Valentina, y la del hombre que estaba metido en una investigación clandestina contra su propia esposa. Decidí ir al departamento al que se había enviado el equipo de repostería. Fingí ser un mensajero que tenía un paquete para confirmar la dirección. Me abrió una señora mayor que me dijo que ahí vivía un hombre que viajaba mucho y que se llamaba Ángel. No quise seguir preguntando para no levantar sospechas, pero ya tenía más claro el vínculo. Lo que no entendía era por qué tanto dinero. No era solo para mantener una relación amorosa. Había algo más. Fue Mario quien me dio la pista. Me llamó un sábado por la mañana para decirme que había revisado más a fondo mis estados de cuenta y encontró un patrón de depósitos y retiros vinculados con una cuenta de una supuesta empresa de importaciones. El detalle, esa empresa estaba registrada a nombre de un tercero, pero con el mismo apellido que Ángel. Esto huele a lavado de dinero, hermano, me dijo Mario con voz grave. Si esto se destapa y tu nombre está vinculado, podrías meterte en un problema legal aunque no sepas nada. Ahí fue cuando el miedo reemplazó al enojo. No solo estaba en riesgo mi matrimonio o mis ahorros, sino mi reputación, mi trabajo y hasta mi libertad. Esa tarde, mientras Laura estaba en una reunión de proveedores, fui a la caja fuerte que teníamos en el armario. Encontré documentos que nunca había visto, contratos, recibos de transferencias internacionales y una carta poder firmada por ella, otorgando autorización a Ángel para manejar ciertas operaciones de la cuenta a su nombre. Me temblaban las manos. Estaba leyendo, en blanco y negro, la confirmación de que Laura no solo estaba desviando dinero, sino que estaba cediendo control de sus recursos y potencialmente de los míos, a un hombre que podría estar involucrado en algo ilegal. Guardé todo y lo fotografié. Esa noche, mientras ella hablaba por teléfono en la sala, escuché que decía: sí, ya casi está todo listo. Solo falta liquidar lo del local y nos vamos. No, él no sospecha nada. No sospecha nada. Esas 3 palabras me encendieron por dentro. Yo sabía más de lo que ella creía, pero también entendí que si me movía en falso, podía destruir mi vida antes de que tuviera oportunidad de protegerme. Al día siguiente, tomé una decisión, iba a reunir todas las pruebas posibles, y llegado el momento, no solo la confrontaría, sino que la desenmascararía legalmente para salvar lo que pudiera. Pero todavía no imaginaba lo rápido que todo iba a escalar. La tensión en la casa era insoportable. Laura seguía comportándose como si todo fuera normal, pero yo notaba que estaba más nerviosa. Guardaba el teléfono debajo de la almohada por las noches, cerraba la laptop en cuanto yo entraba a la habitación. Lo más preocupante, había empezado a hacer viajes express a la Ciudad de México, siempre con la excusa de cursos de repostería. En ese punto, ya tenía más de 200 fotos de documentos, transferencias, correos y capturas de pantalla que demostraban cómo movía el dinero. Lo único que me faltaba era una prueba directa de que estaba planeando irse con Ángel. Fue Mario quien me sugirió un movimiento arriesgado: colocar una grabadora oculta en la cocina, donde solía hablar por teléfono. Compré un dispositivo pequeño que se activaba con el sonido y lo dejé camuflado detrás de un florero. 3 días después, mientras ella salía a comprar ingredientes, revisé la grabación. La voz de Laura sonaba clara, y la conversación no dejaba lugar a dudas. Sí, ya tengo lo de la liquidación. Él cree que es para la batidora nueva, ¿pero es para ti? No, no se va a enterar. En cuanto lleguemos a Madrid, lo del local se pone a tu nombre. No solo planeaba irse, ya había vendido, sin consultarme, un local pequeño que habíamos heredado de mis padres y que estaba rentado. El dinero, por supuesto, también estaba en juego. En ese momento me invadió una mezcla de rabia y adrenalina. Llamé a un abogado de confianza, el mismo que me ayudó con la herencia de ese local, y le conté lo que estaba pasando. Me dijo que actuara rápido para proteger mis bienes y que iniciara un proceso de separación de bienes de manera preventiva. El problema era que ese trámite requería la firma de ambos. Así que ideamos una estrategia: hacerle creer que íbamos a blindar la repostería como un negocio familiar para que, en caso de crisis económica, estuviera a salvo de embargos o deudas. De esa forma, aceptaría firmar documentos que, en realidad, protegerían lo mío. La semana siguiente, Laura firmó sin leer demasiado. Yo sentí una victoria silenciosa,
pero sabía que no podía bajar la guardia. Esa misma noche, encontré un sobre en su bolso con 2 pasaportes, y uno de ellos era el mío. No entendía por qué lo tenía ella, hasta que vi que el mío tenía un visado turístico para la Unión Europea vigente. No lo había tramitado yo. Eso cambió todo. Laura no solo pensaba irse con Ángel, me estaba incluyendo en algo, quizá para usarme como coartada o para mover dinero de manera legal a través de mí. Y ahí entendí que, sin saberlo, podía convertirme en su cómplice. Con el pasaporte en la mano, me sentí como si hubiera abierto una puerta hacia un agujero negro. No entendía por qué Laura querría que yo tuviera un visado si claramente planeaba irse con Ángel. La única explicación que me parecía lógica, y que me helaba la sangre, era que planeaban usar mi presencia para dar apariencia de legalidad a algún movimiento financiero en el extranjero. Llamé a Mario y al abogado y les conté lo del pasaporte. Mario fue directo. Si ese visado lo tramitó ella usando tus datos, eso puede ser falsificación de documentos. Y si lo usan para mover dinero, te puede caer encima un problema de lavado o evasión. Mi abogado me dijo que la única forma de cubrirme era dejar un rastro claro de que yo no estaba involucrado. Me sugirió algo delicado, conseguir una prueba de que Laura y Ángel estaban haciendo esos movimientos sin mi consentimiento y luego notificar a las autoridades de manera preventiva. La idea de denunciar a la madre de mi hija me revolvía el estómago, pero cada vez estaba más claro que, si no lo hacía, podía acabar arruinado y con antecedentes penales. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una mañana, Laura recibió un paquete en la puerta. Yo lo tomé antes de que ella bajara y vi que era de una empresa de paquetería internacional. El remitente, una supuesta firma de consultoría de negocios en Madrid. El sobre era delgado, así que lo abrí con cuidado usando vapor para no dejar marcas. Dentro había una serie de instrucciones y un contrato de arrendamiento para un local comercial en Madrid. El contrato estaba a nombre de Ángel, pero el pago inicial, un depósito de varios miles de euros, aparecía como transferido desde una cuenta mexicana a nombre de Laura y mi nombre completo. Ahí estaba. La prueba. Me estaban metiendo de lleno en una operación que yo no había autorizado. Volví a sellar el sobre y lo dejé donde estaba. Esa noche, mientras ella dormía, escaneé el contrato y lo envié a Mario y al abogado. Ambos coincidieron. Era suficiente para demostrar que yo no estaba actuando de manera voluntaria y que había un tercero manipulando mis datos. Pero justo cuando empezaba a planear el momento para actuar, Laura cambió su rutina. Canceló uno de sus viajes a la Ciudad de México y empezó a quedarse más en casa. Y lo peor, empezó a preguntarme con más frecuencia sobre mis horarios y reuniones, como si quisiera asegurarse de dónde estaría en todo momento. Era como si presintiera que algo no estaba bien. Lo que no sabía era que yo ya tenía todo listo para el golpe final, y que iba a darlo antes de que ella pudiera mover un solo peso más. La mañana del viernes fue el punto de no retorno. Me levanté antes que Laura y, mientras preparaba café, revisé por última vez la carpeta digital donde tenía todas las pruebas, transferencias, grabaciones, fotos de documentos, el contrato de arrendamiento en Madrid, el historial del visado. Todo estaba respaldado en una nube segura y en un USB que guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta. A las 9, me reuní con el abogado en su despacho. Presentamos formalmente una denuncia preventiva ante la Fiscalía, dejando constancia de que mis datos habían sido usados sin mi autorización. Esto, según él, me blindaría legalmente si las cosas escalaban. También solicitamos una medida cautelar para congelar cualquier movimiento de la cuenta conjunta que superara los 5,000 pesos sin autorización de ambos. La Fiscalía aceptó procesar la solicitud y enviar notificación al banco ese mismo día. A las 3, cuando volví a casa, Laura estaba en la cocina, con el celular en mano. Parecía alterada. ¿Por qué no puedo transferir? Me preguntó de golpe, con una mezcla de enojo y nervios. Me encogí de hombros y le dije. Tal vez es un problema del banco. Llama y pregunta. Ella lo hizo. Yo fingí no escuchar la conversación, pero su tono fue cambiando a pura furia. Cuando colgó, me miró como si me quisiera atravesar con la mirada. ¿Qué hiciste? Proteger a nuestra hija, le respondí. El silencio fue brutal. Ni un grito, ni un llanto. Solo me pasó de largo,
tomó las llaves y salió de la casa. Esa noche no volvió. Al día siguiente, recibí un correo de Mario con un adjunto, una captura de pantalla donde se veía que la cuenta de Laura había sido vaciada por completo hacia una cuenta extranjera, minutos antes de que el banco bloqueara los movimientos. Al parecer, intentó mover lo último que podía rescatar. El abogado me dijo que eso jugaba a mi favor, porque era una acción directa que demostraba intención de fuga con fondos cuestionables. Pasaron 2 semanas hasta que Laura regresó, pero no vino sola. Estaba con su madre, que intentó mediar y pedirme que no destruyera a la familia. Les dije que lo único que quería era un divorcio limpio, custodia compartida para Valentina y que ella respondiera legalmente por lo que había hecho. Laura me miró con un odio que nunca había visto en nadie. No dijo nada. Solo tomó algunas cosas y se fue otra vez. Hoy, mientras escribo esto, el proceso legal sigue en curso. No sé qué pasará con el dinero, ni si Ángel sigue en el país. Pero sé que salvé mi pellejo y, sobre todo, la seguridad de mi hija. Y aunque duele aceptar que la persona con la que compartí casi una década me veía como un obstáculo más que como un compañero, ahora entiendo que, en las finanzas y en el amor, a veces la traición se siente igual, como un agujero que te deja vacío, hasta que decides llenarlo con tu dignidad.